Quiero pedirles entonces que vayamos al texto de la palabra de Dios para escuchar lo que tiene hoy para decirnos. En nuestros hogares saludamos también a quienes están viéndonos desde su casa hoy. Busquen también sus Biblias. Si usted no la tiene a la mano, le sugiero párese, vaya a buscar una Biblia, téngala a la mano también ahí, ábrala en el libro de Hebreos, capítulo 12, donde vamos a leer de los versículos 18 al 29. En la medida que lo vaya encontrando, póngase de pie. Leeremos de esta manera en actitud de reverencia delante de la voz de nuestro Dios y Salvador. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 18 al 29. Una explicación de la lectura. Vamos a leer todo este pasaje, pero el sermón estará enfocado principalmente en los últimos dos versículos, 28 y 29. Dice así la palabra del Señor. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles, movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oremos al Señor. Padre, al abrir tu palabra, Señor, te suplicamos que no quede en nosotros solamente como un conocimiento más. Es cierto, Señor, que delante de nuestros ojos hay papel, hay tinta y una pantalla, pero sabemos, Señor, que detrás de estos elementos físicos está la voz gloriosa, perfecta y eterna de tu Santo Espíritu, que inspiró esta palabra, que la envió, Señor, para bendecir a tu pueblo, a esos lectores originales de la carta, Señor, y a todo tu pueblo a lo largo de estos 2000 años, y también a nosotros hoy, Señor. Tu Espíritu sigue hablándonos. Exhórtanos, Señor, corrige nuestros pasos, fortalece nuestra fe, especialmente en tiempos difíciles, Señor, en que tu iglesia se mueve en aguas turbulentas, en terrenos complejos, en que muchas veces se confunde, Señor, las mejores intenciones con verdadera espiritualidad. Ayúdanos, Señor, para vivir conforme tú esperas de nosotros. Y que tu palabra hable hoy a nuestra vida. Líbrame de todo error, pero también preserva a tu pueblo de ser fieles en todo aquello que es adecuado, que es conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, por favor. Como vimos en el video introductorio, estamos en una serie que llamamos Terrenalmente Santos, Espiritualidad en el siglo XXI. Una forma de abordar que hemos escogido para hablar de la doctrina cristiana de los medios de gracia.
Los medios de gracia no son solamente estos 4 que hemos estado mencionando, pero son algunos de estos recursos que el Señor dejó para bendecir a su iglesia en este transitar, en este peregrinaje hacia la tierra prometida. Somos creyentes en el mundo, somos santos en el mundo, somos mundanal o terrenalmente santos, como le pusimos a este texto. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. La iglesia se reúne cada domingo en este lugar, nos conectamos a través de las redes sociales, pero luego usted sale de este lugar y va a la fábrica, al taller, al negocio, al comercio, a la escuela, a la universidad, y el ambiente es un ambiente muy diferente. Y probablemente su pensamiento y su forma de vida cristiana comienza a chocar con los parámetros, con los paradigmas que el mundo tiene. Y hoy día la gente ya no está tan paciente ni tan respetuosa, ¿no? Antiguamente, cuando alguien decía en su contexto donde estuviera yo soy evangélico, se ganaba el respeto y la admiración de muchos. En serio. Aunque los más jóvenes no lo crean, era así. O decían, este es evangélico. ¿Ah? Más respeto. Pero hoy día es posible que incluso seas despreciado por eso, subestimado, considerado una especie en extinción y que ojalá se extienda pronto. El Señor está en control. Santos en el mundo. El Señor oró por nosotros en su oración sacerdotal ahí en el Evangelio de Juan capítulo 17. Él decía en su oración, orando por aquellos que incluso iban a creer en Él, por la palabra de sus discípulos. Así que estaba orando ahí por nosotros y por los que aún no creen. Y oraba en su oración, Señor, Dios Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que hoy hablaremos de adoración, de ser parte de una comunidad de creyentes que se reúne para adorar. Llamamos a este acto que hoy hemos tenido culto de adoración. Antiguamente se usaba una expresión que aparecía en los trípticos de los cultos especiales, solemne. Nunca entendí bien qué se quería decir con eso. Sospecho que a veces sonaba a fome, pero no era esa la intención. Se le quería dar la idea de algo especial, extraordinario. Culto solemne de adoración. Ser parte de aquellos de los que el Señor, hablando con la mujer samaritana, le decía, tales adoradores busca el Padre que le adoren. ¿Quiénes eran ellos? Aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. No es meramente un grupo de gente juntándose para una actividad religiosa, para cantar unos cantos lindos, para tener algunas emociones especiales que, por cierto, ocupan un lugar en la adoración. Nunca dude de que la emoción, los sentimientos, nuestra percepción emocional tiene que ver también con la adoración. El Salmo 100 dice, cantad como alegres a Dios. La alegría, la emoción que produce el alabar al Señor en nosotros, es un reflejo, es un espejo de este acto de adoración. Y por lo tanto ocupa su lugar y es importante. No adoramos a Dios evitando toda emocionalidad porque eso es mundano. No, eso hace parte de la belleza de adorar. Y si hay lágrimas como las que derrama nuestra hermana Carol, que nos contagia a todos acá, también hacen parte de nuestra adoración. Y lo hacemos hoy día, en este tiempo, siglo XXI, conscientes de que vivimos en un tiempo donde el mundo, quizás como nunca antes en la historia, le vuelve la espalda a Dios. Y no solo le vuelve la espalda a Dios, sino que odia a Dios. Y especialmente a los cristianos, que negándose a adorar a un ser superior y creyéndose por tanto ateos, en realidad adora a otras cosas. El corazón del hombre, dijo alguien, es una fábrica de ídolos. Así que si el hombre escoge no adorar a Dios, va a encontrar otras cosas que adorar. Se las va a fabricar, se las va a buscar y se va a adorar a sí mismo por último, porque eso es muy fácil de hacer. Que negando a adorar a este ser superior,
Adora, sin embargo, a las tecnologías, al placer. Está hoy día es muy común oír hablar de hedonismo. Todo aquello que produzca placer es bienvenido. Hace años leí una publicidad de un spa en el Caribe que decía, todo está permitido, si produce placer, bienvenido. Así que era el enganche para ir a ese lugar, cuando llamé ya no quedaba en reserva. Es broma, ¿eh? Placer, dinero, el sexo y todas las emociones que ellos producen, aunque sean transitorias como una borrachera, que haya gente que se junta para emborracharse, para tomar. Ahí hay risas, desenfreno, hay historias, y después de eso, un gran hachazo al día siguiente en la cabeza y probablemente muy poca memoria de lo que ahí pasó, pero por eso hay que hacerlo la próxima vez y tendrá que estar mejor y más regada. No importa el absurdo de saber que eso es efímero, que es transitorio, que es pasajero y que trae incluso muchas veces consecuencias. Ellos, en cambio, se burlan de quienes buscan lo verdadero, adoración a Dios, verdaderas emociones que edifican, que enriquecen, que construyen, que hacen nuestras vidas más hermosas, más dignas. San Agustín, en una famosa frase de su libro Confesiones, decía, tú nos has creado para ti, hablando con Dios. Tú nos has creado para ti y nuestro corazón no está quieto hasta que descanse en ti. Cuando el corazón del hombre encuentra su sentido en Dios, cuando realmente la vida tiene significado y las cosas empiezan a alinearse en una forma correcta. Nuestro tiempo, el tiempo que hemos de algún modo intentado describir, no es en esencia muy diferente del tiempo que le tocó vivir a los destinatarios originales de esta carta. Pablo, el autor no es Pablo, el autor a los hebreos, hay muchas teorías sobre quién haya sido el autor, que no lo vamos a discutir hoy día, pero el autor a los hebreos escribe a los destinatarios originales que vivían más o menos en este contexto. Y leo cómo lo describe la Biblia de Estudio de la Reforma, el tiempo de los destinatarios. Sujetos al sufrimiento y a la vergüenza por confesar a Jesús. ¿Se fijan los paralelos? Siglo I de nuestra era. Sujetos al sufrimiento y a la vergüenza por confesar a Jesús, despojados de las instituciones familiares y visibles de la religión judía organizada y confundidos por el carácter oculto de la gloria de Jesús, velada por sus sufrimientos cuando estaba en la tierra y oculta ahora en los cielos. Los lectores originales estaban atentados a apartarse de la fe, a caer en la incredulidad y así abandonar la peregrinación hacia el reposo de Dios y la ciudad de Dios. Es decir, ellos vivían su espiritualidad cristiana en un medio hostil al Evangelio de Cristo, carentes de los ritos y de las ceremonias y los símbolos que les eran tan familiares al pueblo de Israel, que eran el sustento de ese pueblo. Cuando ellos viajaban a otros lugares, rápidamente organizaban sinagogas porque necesitaban la lectura de los rollos sagrados, los ritos asociados a las festividades judías, porque todo eso ayudaba a cimentar su identidad, a poner de alguna manera visible su espiritualidad, en símbolos, en actos físicos. Pero el cristianismo había despojado a la fe judía de aquellas cosas. Ya no había templo, sumo sacerdote, hablo en términos físicos, no habían sacrificios de animales, no había sacerdocio profesional y se les llamaba, la misma carta a los hebreos en el capítulo anterior, a poner los ojos en Jesús solamente. Pero Jesús físicamente no está con ellos. Y no estará con nosotros hasta la consumación de los siglos. Cuando Tomás en su incredulidad es interpelado por el Señor, le dice, porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí estás tú, mi hermano. Ahí estás tú.
no vemos al Señor Jesús. Y el autor nos enseña que Cristo es el sumo sacerdote, el que media en este nuevo pacto, que es la renovación de todo lo que era imperfecto en el Sinaí antiguo, la ley mosaica, cuyos símbolos también imperfectos, el templo, el sistema de sacrificios, los sacerdotes, todo ello es reemplazado por lo verdadero y perfecto encarnado en Jesucristo. Jesús está formando un pueblo de verdaderos adoradores. Él nos santifica para la adoración a Dios, de modo que lleguemos al cielo un día con manos y conciencias limpias. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios dice que el Señor Jesucristo por la palabra está santificando a su iglesia para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin manchas, sin imperfecciones, sin arrugas. Una iglesia perfecta. Es una obra que el Señor está haciendo y lo está haciendo hoy en medio de su pueblo, y esta reunión de adoración es parte del propósito de Dios en la obra de Jesucristo por su iglesia, llamándonos, como decíamos, a adorar en espíritu y en verdad, como quienes hoy no tenemos esos símbolos y esos ritos y esas figuras sacerdotales, el templo. Usted lea en el Levítico toda la descripción de la vestidura sacerdotal. Yo digo, a veces es riquísima. He visto ilustraciones de lo que eran las vestiduras de Aarón, de sus hijos. Una cosa fantástica. Yo ya me querría con una de esas aquí arriba. ¿Ah? Maravillosa. ¿Quién no creería? Pero el Señor dice, no, esas cosas ya no son necesarias. Nada de eso. Al contrario, los pastores reformados usaban una túnica negra, sobria, para justamente ocultar su personalidad. No esta chaqueta celestita. Una ropa oscura para que de alguna manera eso simbolice no la persona que está ahí, Jesucristo solamente. Entonces, queremos hoy día, con la ayuda del Señor y su preciosa palabra, invitarnos a, en este tiempo, pleno siglo XXI, perseverar en la fe, mientras caminamos hacia la Jerusalén celestial, cuando lo que el Señor Jesucristo inauguró con su venida, cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado, ese reino ya inaugurado por el Señor Jesucristo, camino a su plena consumación, nos encuentra a nosotros en ese proceso, en ese camino, juntándonos para adorar, edificando nuestra fe, para llegar a ser un día con todos los santos, ese pueblo que le adorará eternamente en su presencia, en lo que llama la Escritura la Jerusalén celestial. ¿Cómo es en este tiempo entonces la adoración aceptable a Dios? Quiero llamar su atención sobre, como le decía, los últimos dos versículos, versículos 28 y 29, para que juntos veamos que la adoración que es hoy aceptable a Dios es primero cuando somos adoradores recipientes. Los que han predicado, mi hermano Abraham, aquí Ismael, Víctor, sabe que uno lucha mucho rato por poner el título a cada punto. Y yo le di muchas vueltas, pero finalmente llegué a este. Puede que haya otra forma de decirlo mejor. Somos primeramente adoradores recipientes. Y como es un poco extraño, tengo que explicarlo. El texto dice, primera parte del versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. El autor parte de la premisa de que lo que nosotros tenemos nos fue dado. Somos receptores, somos vasijas vacías que Dios está llenando. Y llama nuestra atención sobre eso en primer lugar para que eso sea parte de la razón por la que nos reunimos para adorar. Tener conciencia que somos recipientes, somos vasijas que Dios está llenando. El autor, en los versículos previos, ha hecho un contraste maravilloso, magistral, entre lo que era la adoración, las razones por las que adoraba el pueblo de Israel antiguo, versus las razones que tiene el pueblo de Dios del Nuevo Testamento para adorar. Muestra, primeramente, un pueblo ahí a la orilla del monte Sinaí, donde habían hecho campamento y Moisés subía al monte Sinaí, el monte coronado por fuego y oscuridad en la cima, en la parte superior,
relámpagos, truenos y unas voces de trompetas que tenían el pueblo aterrorizado. Y además le oían decir a Moisés, si apenas una bestia se acerca al monte y toca el monte, sea apedreada o sea asaeteada. Ellos no querían ni acercarse. Estaban ahí adorando a Dios, pero aterrorizados. Y le decían a Moisés, por favor, no queremos oír más. Y tanto es que aunque el libro del Antiguo Testamento no lo confirma, pero esto es obra del Espíritu Santo, así que dice que hasta Moisés estaba temeroso, estaba aterrorizado. Ellos estaban entonces amedrentados y compara entonces el autor a los hebreos esta actitud del pueblo de Israel en relación principalmente haciendo el contraste entre la ley del Antiguo Testamento y la gracia que hoy día nos hace parte del pueblo de Dios. Ellos adoraban a Dios, pero ¿cuál era la base de su adoración? Justamente este simbolismo, estas representaciones del ceremonial judío, que eran apenas una sombra de la realidad que un día habría de manifestarse en Jesucristo. Ellos temían acercarse a Dios en el monte Sinaí, tanto que, como decíamos, si hasta un animal se acercara, tendría que morir. De manera que dice que hasta Moisés estaba espantado y temblando. ¿Cuál era la base de la ley mosaica? Se podría resumir en estas palabras: haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. El nuevo pacto en el Señor Jesucristo dice, ya está hecho. Ya está hecho. Por eso en el capítulo 4, el mismo autor dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 4, verso 16. Tenemos esa libertad y confianza no por nosotros mismos, sino por la sangre del nuevo pacto derramada por el Señor y rociada sobre sus escogidos. ¿Qué hacía el sacerdote una vez al año? Sacrificaban un cordero, entraba hasta el lugar santísimo, rociaba antes al pueblo y luego rociaba sobre la cubierta del arca, que era llamado propiciatorio, para expiación de los pecados del pueblo. Entonces el autor nos dice, ya no más esa sangre del Cordero, porque la sangre del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Por eso esa sangre habla mejor que la de Abel, mejor que la de los sacrificios sacerdotales del Antiguo Testamento. De manera de que ahora, por Jesús, quien es el mediador y es además el sumo sacerdote y es el Cordero, somos añadidos por la fe en la multitud de los escogidos. Dice el texto, a los santos que ya han sido llamados a su presencia, despojados de sus cuerpos mortales, aquellos hermanos amados nuestros que ya están en la presencia del Señor. Somos unidos a ellos en un solo pueblo que rinde culto a Dios confiadamente, porque nos podemos acercar por la sangre de Cristo derramada por nosotros en el Calvario. Este reino eterno, la Jerusalén celestial, nos es dada. Somos receptores. Todos los creyentes, sin mérito alguno, somos receptores de este reino inconmovible. Es decir, un reino tan seguro que nada ni nadie nos puede arrebatar ese reino. Esa es la herencia incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos para sus hijos, de los cuales el Señor Jesucristo dice también en el Evangelio de Juan, nadie los puede arrebatar de mi mano. Tenemos esa seguridad, esa confianza. Y llamo nuestra atención hoy día entonces, una vez más, a la palabra recibiendo. Somos recipientes del don de Dios, de su salvación, de nuestra participación en su reino. Chilenos, venezolanas, las otras nacionalidades que hayan hoy entre nosotros, pero principalmente ciudadanos del reino de Dios. Así como vasos vacíos que son llenados de la gracia de Dios, nuestra adoración brota espontáneamente. John Piper dice en su libro Los peligros del deleite cristiano, somos
hedonistas cristianos que combaten el orgullo. Fíjense qué interesante, ¿a quién adoramos? A Dios, nada en nosotros. Combatimos el orgullo porque nos ubica esta condición en la categoría de un vaso vacío bajo la fuente de Dios. Los filántropos pueden jactarse, los que reciben la caridad no. La experiencia del cristiano es la de alguien que se encuentra indefenso, desesperado y anhelante. Cuando la corriente del mar arrastra a un niño, indefenso, y su padre lo alcanza justo a tiempo, el niño no se jacta, el niño abraza a su padre. No tiene nada de que enorgullecerse. No dice, oh, soy capo, salí nadando. No, el Señor lo rescató. Esta idea de un vaso vacío que es llenado y alaba, para mí me resultó muy gráfica, porque me pude imaginar, como tal vez ustedes puedan hacerlo, lo que ocurre si yo lleno progresivamente una vasija vacía con un líquido espumante. Usted ponga la que usted quiera. Y me imaginé el sonido de ese vaso en un crescendo con tonos cada vez más agudos, un canto que se eleva mientras ese vaso va siendo llenado. No tenemos otra cosa, mientras somos nosotros llenados, que prorrumpir en alabanza, glorificar al Señor. El Señor Jesucristo dice en la Escritura, en Juan 7, 37, 38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed de mí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que nos hace verdaderos adoradores a Dios es un acto enteramente de Dios en nuestro favor. Somos receptores de su gracia. Recibimos el Espíritu de Cristo para que de una manera espontánea brote de nuestros corazones una devoción reverente. Volviendo a Agustín, a quien cité al comienzo, nuestros corazones vacíos están desprovistos de esa canción hasta que son llenados por el Espíritu de Cristo. Solo entonces haya sentido nuestra existencia, tiene sentido nuestra vida, propósito nuestra existencia terrenal. Descubrimos que la adoración a Dios brota espontánea porque somos todo aquello para lo cual fuimos creados. Pero hermanos amados, la adoración que es aceptable a Dios no solo es cuando somos estos receptores, adoradores receptores, también nuestra adoración a Dios es aceptable cuando somos adoradores agradecidos. Véalo conmigo una vez más ahí en la palabra. Continúa diciendo el Señor en 28b, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. La palabra sirvamos acá de este texto es la misma que se traduce en otras partes de la Escritura como adoración. La treia, ¿no? La tría, la idolatría es adoración a ídolos. La egolatría es adoración a uno mismo. Acá la palabra es sirvamos o adoremos, porque el concepto último de la verdadera adoración es un servicio exclusivo al Padre. La gratitud debiese ser un gesto natural, espontáneo. Sin embargo, no es infrecuente en nuestra vida, en nuestra experiencia y también en la palabra de Dios que se hable de la tendencia natural del ser humano a ser mal agradecido. Qué pronto se olvidan los favores y los bienes que otros hicieron un día por nosotros. Pareciera ser que esto hace parte de la naturaleza caída. Y nuestra actitud con Dios suele no ser muy diferente. La palabra nos llama a entender y a recordar que lo que tenemos, este reino que heredamos, las riquezas de su gracia que nos han sido dadas sin mérito alguno, que somos receptores de esa maravillosa gracia en este reino inaugurado por Cristo mientras vamos a la patria celestial, que tendrá su plena consumación en la segunda venida, nos debe hacer agradecidos. La gratitud es la base de nuestra adoración.
Claro, los receptores originales de la palabra, de esta carta, así como los cientos de miles o millones de personas a lo largo de la historia de la Iglesia, han experimentado hostilidad del mundo, diversos grados de persecución, que pueden ir desde la ligera subestimación y el desprecio hasta la muerte o la cárcel. Pero, querida Iglesia, más peligroso que estas hostilidades violentas pueden ser a veces que lo que nos haga olvidar nuestra gratitud a Dios no sean las hostilidades del mundo, sino al revés, las deliciosas ofertas del mundo. Que desviando la mirada de este reino inconmovible, eterno en los cielos, esta herencia inmarchitable preparada para todos los que aman al Señor, los creyentes busquen llenar su vida de satisfacción en las delicias mundanas, en la inmediatez de un placer temporal, cualquiera que éste sea, al punto que lleguemos a transformarlos en verdaderos ídolos. Y los ídolos falsos, hermanos, no son gratuitos. El único que no nos exige más que nuestra propia vida es Dios. Pero cualquier ídolo que usted se haga va a exigir sacrificios y se va a cobrar. No es gratis. Nunca insistiremos demasiado en que esto no tiene nada que ver con nuestra salvación. Yo ya he sido acusado antes de moralista, legalista, por predicar acerca de estas cosas. No tienen nada que ver con nuestra seguridad en la salvación o falta de seguridad en nuestra salvación. No es para ganar la salvación que vivimos en una actitud de adoración, que es servicio fiel al Dios vivo, sino por causa de nuestra salvación. No es otra ecuación distinta a esta, en este orden. Recibimos de gracia, inmerecidamente, un reino inconmovible. Somos, por tanto, agradecidos. ¿Qué hacemos? Servimos a Dios agradándole de todo corazón. Esa es la fórmula. A la raíz de la mayordomía cristiana de la vida, que es el servicio a Dios en todas las esferas imaginables, nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos. Todo es dado a Dios por gratitud, no para conseguir sus favores, sino por los favores inmerecidos y abundantes que Él ya nos dio. Es el sentido que él pone el apóstol Pablo en su carta a los Efesios cuando dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando ¿qué? Gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado a los que ya son hijos de Dios, salvos por la eternidad, llenos de su Espíritu, a que alaben al Señor en todas las formas posibles, con un corazón rebosante de gratitud, por lo que Él es, nuestro amado Señor, por lo que Él hizo y por lo que continúa haciendo por nosotros en este peregrinar hasta la tierra prometida. El Señor sabe, porque nos conoce, que tendemos a olvidar el favor de su gracia. Y por eso nos insiste en ser agradecidos. No es un único texto de la Escritura donde dice: sean agradecidos, sean agradecidos. Porque tendemos a olvidar. Cuando tomamos conciencia de que una deuda que ninguno de nosotros jamás podría haber pagado y que fue cubierta completamente por la sangre preciosa de nuestro Señor. Y no solo eso, sino que dice la Escritura que el Señor borró nuestros pecados. Lo leíamos en la primera parte de nuestro culto. Bienaventurado aquel cuya maldad ha sido perdonada y cubierto su pecado. Nunca más se acordará de nuestros delitos. Y que además por su obra no solo nos salvó, sino que nos ayuda a perseverar por su Espíritu. ¿Cómo no habríamos de estar agradecidos?
La palabra dice, lo ilustra el Señor Jesucristo con esa mujer ramera, una prostituta que va y quiebra un vaso de alabastro carísimo, el frasco caro, el perfume muy caro, y además riega con sus lágrimas sus pies y los enjuga con su cabello. Y él mirándola dice, aquel a quien mucho se le perdonó, mucho ama, mucho ama. Y el Señor espera de nosotros nuestra gratitud porque Él mucho nos amó, mucho nos perdonó. La gratitud expresada en servicio y adoración, o adoración, que es servicio a Dios, es la señal en el creyente de que la gracia de Dios por medio de Jesucristo ha sido aprehendida y debidamente apreciada. Pero nuestro autor a los hebreos añade ahora una nota muy seria a esta adoración que es aceptable a Dios, y la vamos a leer pisando con mucho cuidado. Tengamos un terreno peligroso. Dice aquí que no solo es aceptable a Dios cuando somos recipientes y agradecidos, sino que también cuando somos adoradores que toman a Dios en serio. La adoración aceptable a Dios es cuando somos adoradores que toman a Dios en serio. Versículos 28, segunda parte, y 29. Dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que ser receptores pasivos de esta gracia que llena nuestros vacíos corazones, nos hace espíritus agradecidos, dispuestos a servir a Dios en adoración. Pero somos llamados a tomarle el peso a esta adoración. El texto hace un solemne llamado a servirle, agradándole con temor y reverencia, y añade una razón muy poderosa. Nuestro Dios es fuego consumidor. Es muy interesante e inevitable hacer una observación de una cierta simetría en el texto que comienza relatando cómo era en el monte Sinaí, este lugar que aterrorizaba a los creyentes, a los miembros del pueblo de Israel, donde en la cima del monte ellos veían fuego y oían la voz atronadora de Dios. Y que el texto termine diciendo, ¿qué cosa? Nuestro Dios es el mismo del Antiguo Testamento. No es un Dios diferente. ¿Qué dice el texto? ¿Nuestro Dios fue? No, es fuego consumidor. ¿Cómo podemos nosotros, creyentes presbiterianos, conciliar la gracia maravillosa de Dios por medio de Cristo, que nos hace inmerecidamente receptores agradecidos y poseedores de un reino inconmovible como parte de sus escogidos, con esta advertencia final? ¿Será que Hebreo le escribe a otras personas, no a los otros presbiterianos? No, nosotros creemos en la salvación por gracia. No le tenemos temor a Dios. Sigo en esta explicación un comentario de un calvinista, de Calvino. ¿Quién más calvinista que Calvino? Juan Calvino, comentando este texto, dice, Dios no omite nada para atraernos hacia Él. Comienza ciertamente con amor y bondad para que lo sigamos gustosamente, pero cuando con halagos logra poco, entonces nos atemoriza, porque somos tan extremadamente inclinados a ceder a la voluntad de los caprichos, que sin la aplicación de estos estímulos, una doctrina más suave no daría el mismo resultado. ¿Captamos lo que él dice? Esto es parte de la docencia de Dios. Es parte de la didáctica de Dios. Es un Dios amoroso que nos llama, nos invita, acérquense confiadamente, pero recuerden, yo soy fuego consumidor. Soy un padre amoroso, pero también soy un padre. Y al padre se le respeta. Es lo que exhorta Pablo en su carta a los Filipenses. Pablo es otro calvinista, no, es anterior. Pablo a los Filipenses dice, ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo?
con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo ya he comentado esto antes, pero me parece oportuno volver a recordar lo que le escuché decir en un sermón muy lindo al pastor Adrian Rogers respecto de lo que es el temor de Jehová, el temor de Dios. La gente dice, no, es un temor reverente, pero entendamos bien qué significa esto de temor reverente. No nos produce un terror que nos aterroriza, que no podemos acercarnos a Dios, pero él lo ilustra, y me parece que creo que es una de las mejores ilustraciones que yo he escuchado, con el electricista, instalador eléctrico que trabaja en postes de alta tensión, con corriente de un poder que podría matarlo. Ese hombre trabaja con esa corriente, usa sus herramientas ahí, conecta cables de alto poder. Él no tiene terror, es su trabajo, pero él sabe el poder que tiene. Sabe que con esa energía no se juega. Creo que esto ilustra muy bien lo que es el temor de Dios. La iglesia es una comunidad mezclada y el Señor lo sabe. El autor a los Hebreos escribe una carta de naturaleza universal, llega a toda la iglesia. En esa iglesia hay personas con distintas experiencias cristianas. Y el Señor no lo permita, pero probablemente en muchas comunidades cristianas, digo en nuestra congregación, hay mezclados con los creyentes verdaderos, personas que aún no son creyentes, personas que viven una forma de religiosidad superficial, que nunca han hecho un verdadero nuevo nacimiento. Y el Señor está escribiendo a todos nosotros. La iglesia es, como decíamos, una comunidad mezclada. El pastor David Peterson, que fue profesor en el seminario Moore en Sydney, en Australia, y recibí un libro de él de regalo de un exalumno allá, un amigo de la iglesia anglicana. En su libro, En la presencia de Dios, él dice lo siguiente sobre esto mismo. Así, el desafío de responder con gratitud a la gracia de Dios se fusiona con la advertencia de seguir escuchando la voz que amonesta desde los cielos. No sea que encontremos a Dios en su calidad de fuego consumidor. La certidumbre de la gracia de Dios no debe ocultar la verdad de que le espera un terrible juicio al apóstata. Y como pastor y expositor hoy día de la palabra del Señor para nosotros, yo no puedo tampoco soslayar esta verdad. ¿Qué nos queda a nosotros oyentes? Cuando en la vida cotidiana, después de salir de este culto de adoración al Señor, donde ordenadamente nos hemos puesto de pie, cantamos alabanzas maravillosas, escuchamos con reverencia su palabra, oramos al Señor, pero luego salimos de acá y vamos al mundo. Tengamos presente lo siguiente. Primero, para los oyentes, recibir con gratitud esta amonestación si eres hijo de Dios. Porque si eres hijo de Dios, considerarás con seriedad que su amor de Padre te está llamando a una adoración más verdadera, a una comunión más íntima con Él. Es un llamado a fortalecer tus lazos de amor con Él hasta sacar una sonrisa del rostro amoroso de nuestro Padre Celestial. Pero a recibirla como una seria amonestación, si aún no eres un creyente verdadero que confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Hijo de Dios, cuya muerte permitió el perdón de tus pecados y por cuya resurrección recibes la promesa de vida eterna. No demores más a los oyentes que nos oyen desde sus casas, mientras aún oyes esta voz que te está llamando, aún hay tiempo. Pero llegará un momento en que ya no habrá más tiempo. Para pensar y vivir, queridos hermanos. Siempre hago esto y me gusta ponerlos a prueba. ¿Qué dice la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Lo repetimos. Lo hemos aprendido y estamos aprendiéndolo de memoria. No dudamos que es así, pero ¿cuán cerca estamos de vivir verdaderamente
esa realidad de nuestra vida. Fuimos creados, existimos para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Los autores del Catecismo Menor, la Asamblea de Westminster, nos dijeron cuáles son los fines principales del hombre, sino cuál es. Porque es una sola cosa, es un solo acto. Glorificamos a Dios y al mismo tiempo nos regocijamos en Él. Lo alabamos a Él y al mismo tiempo nos deleitamos en cómo nuestro espíritu va siendo llenado con su Santo Espíritu. Pero ¿es realmente apenas en nosotros un cumplimiento del deber? ¿O es la adoración la mayor fuente de placer y de gozo en nuestra vida? Nuevamente cito a John Piper porque esta ilustración la encontré muy buena. Se la pregunté de hecho a mi esposa anoche. Él dice en esta ilustración, un esposo le pregunta a su esposa lo siguiente. Yo lo hice anoche. ¿Debería darte un beso de buenas noches? Y qué pregunta interesante. Abraham Azole. ¿Debería darte un beso de buenas noches? Ella le responde, debes, pero no con esa clase de deber. Es decir, a menos que te motive un afecto espontáneo hacia mi persona, tus insinuaciones carecen por completo de valor moral. Yo encuentro brillante esta ilustración. Debemos alabar a Dios, nos creó para adorar a Dios, pero si es una obligación, ¿cuál es el chiste? Pero si venimos acá para adorarle, no solo impulsados por un sentido de ver, sino que más bien porque necesitamos llenarnos de su presencia, porque queremos llenar nuestra boca de alabanza, porque produce alegría en nosotros entender que Él nos llamó para ser verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Esa adoración nacerá de un corazón agradecido, que siente verdadero placer, que se deleita en Dios y hará todo lo que esté a su alcance para agradarle. Amamos a Cristo no para ganarnos su amor, sino porque Él nos amó primero. Le amamos por lo que Él es, por lo que hizo y continúa haciendo por nosotros. Por lo tanto, debemos observar nuestras motivaciones. Sirve a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro desafío, con esto quiero desafiarnos a todos nosotros, yo también, es que este culto público que hoy celebramos al Señor como comunidad, Jesús el buen pastor, no sea solo un deber. Lo es, también es un deber cristiano. Pero que sea la experiencia cumbre de la semana, como leí una vez y me encanta esa expresión, el culto debe ser en todo creyente la experiencia cumbre de la semana. Pero eso, para que llegue a ser la experiencia cumbre de la semana, esto comienza mañana mismo, el día lunes, o hoy en la tarde, en un crescendo continuo que se va nutriendo con pequeños actos de adoración, en comunión con el Señor, en lectura de su palabra, en el devocional familiar, de tal manera que se va nutriendo durante la semana, al punto que yo llego el día sábado en la noche y ya estoy listo para ir el domingo a la iglesia. Quiero ir a alabar al Señor. Quiero reunirme con mis hermanos porque eso va a ser una fiesta espiritual. Porque es la conclusión de un proceso creciendo que va en aumento hasta el día domingo, cuando ya es lo más extraordinario. Y quiero tanto de eso que no hallo las horas que pase la próxima semana para volver acá y reunirme con mis hermanos a adorar al Señor que tanto nos amó. Que el domingo, que el culto para cada uno de nosotros sea la experiencia cumbre de la semana. Pero eso no será si a partir de hoy en la tarde cerraste tu Biblia y te olvidaste del Señor. Y te preocupaste de las cosas del mundo y tus afanes, tus negocios, tus trabajos y mañana es domingo, sí, hay que ir a la iglesia. El Señor nos bendiga.